Desde tiempos antiguos, cuando la humanidad apenas empezaba a levantar sus primeras ciudades y a construir sus rutas entre desiertos y montañas, hubo un día en que el cielo habló. No con estruendo, no con fuego, sino con una voz tan íntima que solo podía ser escuchada por un corazón dispuesto. Esa voz llamó a un hombre común a los ojos del mundo, pero elegido en lo secreto por el Dios eterno. Y aquel llamado no solo cambiaría su vida, cambiaría la historia entera de la humanidad. ¿Por qué Dios habría de elegir a Abraham? ¿Qué propósito escondía esa orden divina que parecía tan sencilla y tan imposible al mismo tiempo? ¿Deja tu tierra? En estas palabras hay un misterio profundo, porque no se trataba de un simple viaje geográfico, sino de un viaje espiritual, un viaje que iniciaría con obediencia y continuaría con una promesa que traspasaría generaciones. Detrás de ese llamado hay ecos de un plan celestial tejido desde antes del tiempo. Muchos han leído Génesis 12 como un relato antiguo, pero lo que verdaderamente ocurre aquí es el momento exacto en el que Dios irrumpe en la historia humana para trazar el camino de un futuro que aún hoy nos alcanza. Es el capítulo que inició todo, la fe, la promesa, la descendencia, la nación. Pero también es el capítulo que revela el corazón de un hombre que, sin saber qué encontraría, eligió creerle a Dios. Imagínate por un instante a Abraham levantando su mirada al horizonte, dejando atrás lo conocido, guiado únicamente por la voz de aquel que ve lo invisible. Ese acto de obediencia clavó una huella eterna en la tierra y abrió una puerta para que la voluntad divina se desplegara. Y es aquí, en esta historia, donde descubrimos que el llamado de Dios no siempre explica todo desde el principio, pero siempre transforma a quien se atreve a seguirlo. Hoy te invito a que entremos juntos en este capítulo sagrado, para descubrir el misterio detrás del llamado, la razón por la que Dios escogió a Abraham y cómo su obediencia resonó más allá de su generación. Acompáñame mientras desentrañamos Génesis 12, un capítulo donde la voz del cielo se encuentra con la fe de un hombre, y ese encuentro lo cambia absolutamente todo. En aquellos días antiguos, cuando las naciones apenas comenzaban a extender sus raíces sobre la tierra y los caminos eran trazados con el polvo del desierto, hubo un instante en el que el cielo habló con una claridad que atravesó toda frontera humana. El Dios eterno, aquel que mira más allá del tiempo y conoce el final desde el principio, fijó sus ojos en un hombre llamado Abraham. No era un rey, no era un guerrero, no era alguien que el mundo hubiera elegido, y precisamente por eso, su llamado se convertiría en un misterio lleno de propósito. Dios lo llamó porque vio en él lo que nadie más veía, un corazón capaz de creer incluso cuando no sabía a dónde lo llevaría la voz divina. Abraham escuchó las palabras que cambiarían la historia: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Era un llamado que desafiaba la comodidad, la tradición, la estabilidad. Pero sobre todo, era una invitación a participar en un plan que tocaría a generaciones que aún no habían nacido. Dios no lo eligió por su fuerza, ni por su riqueza, ni por su posición, lo eligió porque en su interior había una disposición única, la obediencia que nace de la fe. Esa es la razón profunda del llamado. Dios buscaba un hombre que estuviera dispuesto a caminar por un sendero invisible confiando únicamente en la palabra de aquel que nunca falla. Haré de ti una nación grande, dijo el Señor. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Con estas palabras, Abraham no solo recibió una promesa, recibió una misión eterna. Su vida sería un puente entre la voluntad divina y la humanidad, un punto de partida para un linaje que llevaría esperanza a todo el mundo. En esas palabras también se halla la respuesta a la pregunta del título. Dios lo llamó porque a través de un hombre obediente, él daría forma a toda una historia de salvación. Ese era el capítulo que iniciaría todo. Así, sin saber exactamente qué encontraría, Abraham partió de Harán. No hubo mapas, no hubo rutas trazadas, no hubo explicaciones.
Hubo solo obediencia. Su esposa Sarai caminaba a su lado, tan valiente como él, sosteniendo el peso de una promesa que aún no tenía forma. Su sobrino Lot también lo acompañaba, atraído por la convicción que irradiaba aquella decisión. Con sus siervos, sus ganados y sus pertenencias, Abram avanzó hacia un destino completamente desconocido. Y cada paso que daba sobre la arena era un testimonio silencioso de una fe que trascendería los siglos. Cruzaron montes, atravesaron valles, y el viento del desierto golpeaba sus rostros como si la creación misma estuviera observando el inicio de una historia sagrada. Cuando finalmente Abram llegó a la tierra de Canaán, Dios volvió a hablarle de manera más clara aún: a tu descendencia daré esta tierra. Fue entonces cuando Abram, movido por una profunda reverencia, construyó un altar en aquel lugar. No levantó una ciudad, no estableció un trono, no reclamó territorio, levantó un altar. Porque antes de poseer la promesa, él eligió honrar al dador de la promesa. Desde allí siguió avanzando, estableciendo altares donde quiera que iba. En cada sitio donde se detenía, Abram dejaba una marca espiritual, un recordatorio de que antes que cualquier destino terrenal, lo importante era mantener su corazón en comunión con Dios. Sus altares eran su manera de decir: aquí tu voz me guía. Aquí tu mano me sostiene. Aquí sigo caminando, aunque aún no lo vea todo. Sus pasos, inaugurales en la historia de la fe, preparaban el camino para un futuro que cambiaría al mundo. Pero no todo fue sencillo. Una gran hambre cayó sobre la tierra, obligando a Abram a dirigirse hacia Egipto. En ese lugar de poder y esplendor, las pruebas adquirieron otra forma. Abram tuvo que enfrentarse al temor humano y a las consecuencias de su propia prudencia. Sin embargo, incluso en medio de sus errores, la protección divina nunca se apartó de él. Dios intervino para guardarlo, para preservar la promesa, para recordarle que el plan no dependía de la perfección humana, sino de la fidelidad divina. En Egipto, Dios mostró que nadie podría interponerse en su designio. El faraón, confundido por los eventos que sacudieron su casa, liberó a Abram y lo despidió con bienes abundantes. Era como si el cielo mismo estuviera diciendo: nadie podrá tocar el propósito que he puesto sobre ti. Abram salió de Egipto más fortalecido, más consciente del Dios que lo acompañaba, más firme en su llamada. Y regresó a la tierra que le había sido prometida, con la certeza de que cada paso estaba siendo guiado desde lo alto. A lo largo de su viaje, Abram aprendió que el llamado de Dios no se mide por comodidad, sino por propósito. No se responde con certezas, sino con confianza. No se camina con mapas, sino con fe. Y así se revela la respuesta más profunda al título: Dios llamó a Abram porque su obediencia sería la puerta por la que entrarían promesas eternas. Su historia no comenzó con una nación, comenzó con un sí. Un sí que resonó en cada generación después de él. Un sí que abrió la posibilidad de bendición para todos los pueblos de la tierra. Un sí que transformó su vida y dio forma a la historia espiritual de la humanidad. Génesis 12 es más que un capítulo. Es una declaración divina de que Dios elige lo improbable para cumplir lo imposible. Es la historia de cómo un hombre que no tenía nación llegó a ser el padre de muchas. Como un peregrino se convirtió en un legado. Como una voz inesperada se transformó en el camino de la fe. Hoy, cuando volvemos a este capítulo, no solo recordamos la travesía de Abram, recordamos que Dios continúa llamando, continúa guiando, continúa levantando vidas que se atreven a obedecer. Esta es la historia del llamado que cambió la historia, del capítulo que inició todo, del hombre que caminó hacia lo desconocido confiando en lo eterno. Esta es la historia de Abram, el hombre que escuchó la voz de Dios y decidió obedecerla. En Génesis 12, descubrimos que la historia de la fe no comienza con certezas,
sino con una voz. Una voz que se escucha cuando el corazón se mantiene atento, cuando el alma aún tiene espacio para lo divino. Abraham no vio un mapa, no vio un destino final, no recibió garantías humanas. Lo único que recibió fue un llamado. Y a veces, en la vida espiritual, el llamado es más grande que cualquier explicación. Dios no solo le dijo vete, Dios le dijo confía. Y esa es la raíz de toda verdadera relación con Él, la confianza que se atreve a caminar incluso cuando no se ve el camino completo. Abraham dejó atrás su tierra, su historia, su comodidad, sus costumbres, y todo lo que le aseguraba una vida predecible. ¿Por qué? Porque creyó que la voz que lo llamaba tenía más poder que el lugar donde había crecido. En este acto, descubrimos una verdad profunda: la fe siempre implica movimiento. No existe fe estancada. Cada paso que Abraham dio sobre aquella arena fue un recordatorio de que cuando Dios habla, nuestra vida no puede seguir igual. Lo sorprendente es que obedecer no lo empobreció, lo engrandeció. Dios le prometió a Abraham una nación grande, una bendición eterna y un impacto que alcanzaría a todas las familias de la tierra. Pero lo más extraordinario es que la promesa vino antes de que él demostrara algo. Dios no esperó que Abraham fuera perfecto, ni poderoso, ni reconocido. Dios vio lo que podía hacer con un corazón dispuesto. Y aquí nace una de las lecciones más hermosas del capítulo: Dios no llama a los calificados. Él califica a los llamados. La grandeza de Abraham no vino del mismo, vino de aquel que lo guiaba. Cuando Abraham llegó a Canaán, no levantó murallas, ni construyó tronos, ni reclamó territorios. Lo primero que levantó fue un altar. Y esto revela algo que a veces olvidamos: antes de conquistar, hay que adorar. Antes de poseer, hay que reconocer al dador. Antes de avanzar, hay que detenerse a agradecer. Abraham entendió que cada paso del viaje debía estar marcado por la presencia de Dios. Por eso sus altares no eran monumentos de poder, sino recordatorios de dependencia. En su vida, la adoración no era una actividad, era un camino. Pero incluso los hombres llamados por Dios enfrentan dificultades. El hambre los llevó a Egipto, y el miedo hizo que Abraham tomara decisiones imperfectas. Sin embargo, la fidelidad de Dios no se rompió. Aunque Abraham flaqueó, Dios permaneció. Aunque él dudó por un instante, Dios siguió protegiéndolo. Esta parte del capítulo nos enseña que nuestro caminar con Dios no es sostenido por nuestra fortaleza, sino por su gracia. Él sostiene el propósito incluso cuando nosotros tropezamos. Él mantiene viva la promesa incluso cuando nuestras acciones no la merecen. Al final, Abraham salió de Egipto más fuerte, más sabio y más consciente de quién era el Dios que lo había llamado. Regresó al lugar donde había construido su altar, como si recordara que todo lo que había vivido, la fe, el miedo, la prueba y la victoria, lo habían acercado más a la voluntad divina. Y así entendemos que la verdadera grandeza no está en las riquezas que adquirió, sino en la relación que cultivó con Dios a lo largo del camino. Génesis 12 nos recuerda que Dios sigue llamando a personas comunes para propósitos extraordinarios. Que Él sigue guiando, sigue hablando, sigue moviendo destinos. Y que, al igual que Abraham, cada vez que damos un paso en obediencia, aunque no veamos el final, estamos participando en una historia más grande que la nuestra. Una historia que comenzó con un hombre que decidió creer, y continúa hoy en los corazones que aún se atreven a responder: sí, Señor, aquí estoy. Señor Dios, Padre eterno y guía de los que escuchan tu voz, hoy elevo mi corazón para agradecerte por el llamado que hiciste a Abraham, un llamado que no solo cambió su vida, sino que marcó el rumbo de toda la historia de la fe. Gracias porque en tu infinita sabiduría decidiste iniciar con él un camino de propósito, promesa y esperanza, un camino que aún resuena en nosotros hoy. Gracias, Señor,
Porque el capítulo 12 del Génesis nos revela que tu voz sigue siendo clara para quienes se disponen a escucharte, aun cuando el destino es incierto y el sendero desconocido. Tú muestras que no llamas a los perfectos, sino a los dispuestos, no buscas fuerza humana, sino corazones que confíen en tu guía. Te doy gracias porque, así como llevaste a Abraham paso a paso, también nos llevas a nosotros, aunque no sepamos hacia dónde nos conduces. Te agradezco, Dios fiel, porque aun cuando Abraham enfrentó dificultades, tú permaneciste a su lado. Cuando hubo miedo, tú traíste protección, cuando hubo dudas, tú mantuviste firme la promesa, cuando hubo errores, tú extendiste tu misericordia. Gracias por recordarnos que tu bendición no depende de nuestra perfección, sino de tu amor que no falla. Señor, hoy te doy gracias porque el llamado que diste a Abraham también nos alcanza a nosotros. En cada decisión, en cada cambio, en cada paso incierto, tú sigues invitándonos a confiar en ti. Gracias porque tú abres caminos donde no los hay, levantas promesas donde solo hay preguntas y siembras esperanza aún en medio de la incertidumbre. Y finalmente, Dios amado, gracias porque en Génesis 12 nos enseñas que obedecer tu voz es la mayor bendición que podemos recibir. Gracias por mostrarnos, a través de Abraham, que cuando caminamos contigo nuestras historias se convierten en parte de tu plan eterno. Que esta gratitud se convierta en obediencia, y que nuestra obediencia se convierta en testimonio de tu gloria. Amén. Dale me gusta, comparte y no olvides suscribirte para mantenerte al día con tu canal El Pan de Cada Día.